de muchas luchas en el poder sindical. Ella está como coordinadora del proyecto Maquila de la Central General de Trabajadores, CGT. También me acompaña en mi lado de derecho, me acompaña Joel López. Joel López también un emblemático dirigente, es de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUT, y de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras, FIT. Con estos dos honorables dirigentes vamos a tocar temas sumamente importantes en el contexto de la vida nacional que tiene que ver con lo que está pasando. Decía al inicio del mismo, hay dos temas importantes que tienen que ver en el país, bueno, los últimos temas, las últimas acciones. Aquí en la mano, aquí en mis manos, tengo brevemente posición de las centrales obreras de Honduras frente a la reforma, al proyecto de reforma al artículo 328 del Código del Trabajo, presentado por el diputado Mauricio Villeda. Esto tiene que ver, estas reformas al artículo 328, que tiene que ver con la erogación de la ley del trabajo por hora, así es. Hay una posición contundente y son temas que no pierden vigencia, que están ahí en el tapete de la discusión, por sector obrero, sector organizado, gobierno y empresarios, porque este decreto, pues entiendo que ha sido presentado, no ha sido presentado en el Congreso todavía, no ha sido aprobado estas reformas a esta derogación de esta ley del artículo 328. Otro tema sumamente importante que lo vamos a tocar con ellos es el tema de lo que también aún, las reformas tributarias, ese artículo que aún también no ha sido aprobado en el Congreso, no lo ha enviado el Poder Ejecutivo para que le den vigencia en el Congreso Nacional, porque está todavía en el proceso de socialización. Se está socializando con los diferentes sectores, pero como venimos de un feriado de Semana Santa, obviamente pues la burocracia pública, la burocracia política y todo esto han andado de farra en este momento y será hasta la próxima semana o al inicio, el lunes es feriado, por cierto, será a partir del martes que volveremos a tener acción con los diputados, con los diputados y con la empleomanía del gobierno, en este caso los funcionarios de gobierno. Doña Evangelina Argueta, como representante de la CGT en el proyecto en la industria de la maquila, la postura de ustedes ante las reformas a este artículo 328 que no lo comparten, que lo ha iniciado el señor Mauricio Villeda. Buenos días, doña Evangelina. Buenos días, Neto, y buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Efectivamente, las tres centrales obreras hemos creado ya un documento donde está la posición de las centrales. Estamos totalmente en contra de esa reforma. Se lo dijimos al diputado Villeda en una reunión que hubo con el Congreso, con el presidente del Congreso y otros diputados, porque nosotros siempre hemos estado en contra de que se flexibilice la jornada de trabajo, que se flexibilice la estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque hay pérdida de derechos. Los trabajadores en esta propuesta que está el señor Villeda y que quiero aclarar que, y él lo explicó, es una propuesta que tiene 8 meses de estar en el Congreso y que no le habían dado trámite. Pero aún así, independientemente de eso, es una propuesta que está totalmente dañina para los trabajadores, porque hay pérdida de derechos, no hay estabilidad laboral, no es posible que sigan pretendiendo de que los trabajadores le elaboren a un patrono en trabajos permanentes y que los trabajadores sean temporales. Eso no es aceptable. Hay un Código del Trabajo de 1959 que en alguna medida tiene muchas cosas buenas para los trabajadores y no podemos perder esos derechos. Al señor Mauricio Villeda se le dijo que esa propuesta de reforma tiene que ir al Consejo Económico y Social, que es una instancia de diálogo en respeto al convenio 144 de la OIT. Él está totalmente en contra, nos expresó de que no tienen por qué el Congreso andar haciéndole consultas a las centrales obreras, cosa que es gravísimo error del diputado, porque en este país las centrales obreras representan el sector organizado y él tiene que tener respeto, ¿verdad? Entonces, la ley, tengo entendido que la reforma pasa al CES, al Consejo Económico y Social, allá las centrales obreras con el sector empleador van a tener una discusión y ahí va a resultar lo que tenga que resultar. En este momento la posición de las centrales es en contra de esa reforma que el señor Mauricio Villeda pretende de que se siga con el empleo por hora. Sí. Joel López de la FIT, he leído algunos artículos de estas reformas aquí y realmente
Es paradójico cuando el señor Ramón Villeda Bermúdez, diputado actualmente por el departamento de Francisco Morazán, es paradójico que siendo el padre de él, y lo hablábamos con usted y con doña Evangelina antes de iniciar este programa Actualidad, paradójico que el papá de él fue el que vino a darle más bien, a hacer reformas al Código del Trabajo, y que por cierto los liberales cuando andan en campaña política pues se vanaglorian de eso, ¿no? Que el gobierno de Ramón Villeda Morales es el gobierno de la ley del trabajo y de esto y lo otro, y ahora un hijo de él está haciendo lo contrario. Es la misma postura de la Federación Hondureña Independiente de Trabajadores de Honduras, FIT, ante la posición que mantienen ustedes, como le he dicho Evangelina, de la CGT, que es coordinadora de la maquila. ¿Es la misma posición, Joel? Es correcto, Neto. Primero agradecerle la oportunidad a este programa de Actualidad. Son temas muy importantes los dos que ha tocado, y que nos sentimos satisfechos de estar acá porque vamos a compartir con la clase trabajadora, con el auditorio y con el pueblo hondureño en general nuestro posicionamiento frente a eso. Tal y como lo dijo la compañera Evangelina, pues efectivamente la FIT es parte de las 3 centrales obreras, y por ende hay un posicionamiento consensuado de las 3 centrales frente a la negativa que nosotros tenemos de que se apruebe esta ley, porque consideramos de que es una ley lesiva. Usted lo decía, es un poco molesto e indigno de que el proponente de esta ley, su padre es el gran gestor del Código del Trabajo, uno de los grandes luchadores para que se aprobara, y que en su momento pues fueron una de las cosas que le costó su puesto de trabajo a través de un golpe de Estado. Entonces, ahora vemos que el hijo está proponiendo estas cuestiones que yo creo que se ha de sentir incómodo el papá allá en el cielo, ¿verdad? Estar sabiendo de que su hijo está proponiendo algo que le costó toda una lucha. Entonces es lamentable, porque hasta estas alturas nosotros tenemos resultados nefastos de esta ley. Entonces tenemos que se duplicó el trabajo temporal. Ya el trabajo permanente dejó de ser la constante, lo que establece el artículo 47 del Código del Trabajo. Tenemos mayor pobreza, Neto. La gente no tiene poder adquisitivo. La gente se convirtió en más pobre y en más miserable, porque esta ley no vino a hacer lo que ellos pensaron en su momento que iba a generar puestos de trabajo, ¿no? Lo que ha hecho esta ley es precarizar las condiciones de trabajo de los trabajadores, ha fomentado la migración, y hay un montón de resultados negativos. Los resultados positivos para el sector empresarial es que se han vuelto más ricos ellos, y los pobres más pobres. Entonces consideramos que esta ley es lesiva para los trabajadores. Evangelina, hemos visto en algunos reportajes de la televisión, especialmente que se han hecho en HCH, hemos visto imágenes de madres llorando, madres solteras, jóvenes llorando, preocupadas porque perdieron el empleo, aún este empleo de 4 horas, que tenían este empleo moderno, entre comillas, de 4 horas. Lo han perdido. Realmente ha sido impactante, Evangelina, haber derogado esta ley de empleo por hora en este momento, por la cantidad de hondureños que han quedado sin empleo. Y en el transcurso del programa vamos a ir hablando cosas alarmantes que usted nos ha dicho que están pasando en la industria de la maquila. Pero en este aspecto, Evangelina, es impactante. Mire, los datos que nosotros tenemos, Neto, no ha sido ese impacto como usted lo plantea, porque nosotros tenemos datos de personas que estaban bajo empleo por hora y pasaron a ser personal permanente. Tal vez algunas cifras que pueden manejarse, muy pocas, algunos empresarios con muy mala intención en aquel momento puede ser que retiraron algún personal, pero después lo volvieron a llamar porque necesitan el personal, porque es lo que hablamos, es un trabajo permanente que el patrono tiene, pero el personal que lo pone es temporal, es empleo por horas, 2, 3 horas y no le paga el salario completo. En eso es que estamos en contra. Neto, hay un decreto. Disculpe que le interrumpo en este caso. En función de ello, entonces, Evangelina, están como haciendo aprovechándose en este momento, aprovechando la coyuntura que está pasando.
Claro, es que, bueno, es el derecho también de ellos. El patrono va a decir ante todos los medios cuánto les impactó, cuál fue el daño que tuvieron. Ellos lo van a plantear, pero los datos que nosotros tenemos son otros. Los trabajadores saben que la lucha de las centrales obreras no es perjudicarlos. Al contrario, ¿por qué nosotros reaccionamos? Porque fueron los trabajadores que buscaron las centrales obreras, que no tenían seguro social, hubieron patronos que violentaron excesivamente esa ley de empleo por hora, no les daban seguro social, no les daban, o sea, acá, ¿qué decía la ley de empleo por hora? Un porcentaje de ese personal de la empresa pasaba a empleo por hora. Convirtieron todo el personal a empleo por hora, por eso se deroga la ley, porque el problema aquí es que también la ley permitía que debería de haber supervisión de la Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo no pudo hacerlo por diferentes razones, personal, lo que sea. No hay esa vigilancia en el cumplimiento de la ley y los hondureños tenemos la mala costumbre que violentamos y convertimos las leyes a nuestro antojo. Entonces, eso fue lo que pasó con la ley de empleo por hora, lo fueron los trabajadores que nos buscaron y nos dijeron, yo ya tengo 3 años de estar firmando un contrato, no tengo seguro social, no tengo derecho a un 13avo, un 14avo, o sea, eso generaba precarización en el empleo. Entonces nosotros no podemos seguir precarizando los empleos más en este país que estamos en una situación tan difícil de ingresos. Mire, nosotros tenemos otro tema también y es el tema, y es el tema ¿cuál es el tema? Hay trabajadores en este momento que están renunciando. En la maquila nosotros tenemos datos de personas que están renunciando al empleo porque se van para España, para Estados Unidos. Entonces la pregunta es, pero si tiene un empleo, ¿por qué se va? ¿Sabe por qué se va? Porque los ingresos son insuficientes para tener una canasta básica justa, para tener una vida digna. Hay hondureños, lucha en eso. Hay hondureños, usted me lo explica en este momento, hay hondureños que aún con su empleo fijo, seguro, se están yendo del país, Evangelina, y si usted me lo dice, tiene por qué saberlo, porque está en ese rubro. Claro, y se va la familia completa. Se va la familia completa, se va la pareja, se van sus niños, 1 o 2 niños, y se van. Eso es la vida diaria. Ustedes lo pueden constatar como medios de comunicación. Inclusive lo más triste es el fracaso que hay en toda esa odisea que llevan en ese camino, ¿verdad?, de la migración. Entonces aquí son varios temas que se juntan. Entonces, eso es lo que le decíamos al señor Villeda. ¿Cómo usted puede estar constituyendo una reforma al artículo 328 donde a mí me van a contratar por 2-3 horas y me van a pagar 2-3 horas? Y entonces, ¿dónde están mis demás derechos? Hay un decreto, y no terminamos de entender el sector obrero por qué el patrono no quiere hacer uso del decreto 121 de 1974. Ahí está claro, está regulado que pueden tener tiempos parciales, pero tiene que pagarle el salario completo. Entonces, claro, eso es lo que no quieren. ¿Por qué quiere un patrono flexibilizar ese tema? Porque le favorece, porque le conviene. Entonces tenemos que tener cuidado, porque aquí hasta ustedes como medios de comunicación puede llegar un momento que a usted lo van a contratar por 2-3 horas y esas son las 2-3 horas que le van a pagar. Entonces nosotros tenemos que evitar eso. Si es un código del trabajo de 1959 que tiene cosas buenas para los trabajadores, cuidemos eso. Sí. Entonces llamamos al sector obrero, 1 de mayo ya estamos listos, lo hemos hablado, las 3 centrales obreras, nosotros tenemos que defender ese código del trabajo y nos va a tocar defenderlo, aunque el señor Villeda diga, las centrales obreras solo representan un 15%, pero por lo menos representamos más que lo que tiene el Partido Liberal, porque el Partido Liberal en estas últimas elecciones es preocupante lo que pasó. Entonces yo creo que no es el hecho de que ataquen las centrales, el hecho es que nos sentemos a conversar y ver qué podemos hacer. Joel, ante estas circunstancias que se están presentando en el país, obviamente nada favorable para la clase obrera de Honduras, para los trabajadores. ¿Qué se percibe que puede pasar si las reformas a este decreto 328 de la ley de trabajo por hora se llega a aprobar en el Congreso Nacional? Pues no quisiéramos ni pensarlo, Neto, porque los resultados van a ser quizás
más desastrosos de los que aún tenemos. La verdad que lo que decía Evangelina, en 10 años que tuvimos la ley de empleo por hora, había una regulación ahí, o sea, el Ministerio del Trabajo, que es el encargado de tutelar los derechos de los trabajadores, tenía que hacer la vigilancia de que solo un 40% de los trabajadores estuvieran en estas condiciones. Pero no fue así, o sea, muchas empresas se aprovecharon y su personal permanente lo convirtieron en trabajos temporales. Entonces, esa situación va a volver a suceder. Si se aprueba esta ley, la mayoría de empresarios van a empezar a contratar por tiempo por hora. Y eso lo que va a generar es mayor precarización para los derechos de los trabajadores, para los ingresos de los trabajadores. Mire, esta ley neto es desastroso esto, o sea, un trabajador que está por hora no es sujeto de crédito. Nadie le da un crédito, ni préstamos los bancos. Porque no tiene ningún tipo de garantía, no tiene ninguna estabilidad laboral en este momento. No hay capacidad y no hay ninguna garantía, ¿verdad? No hay ninguna garantía que decir esta persona con las prestaciones me va a pagar el crédito que le di. Entonces el trabajador no tiene esas opciones y al no tener esas opciones está desprotegido y no va a tener nunca su propia casita, su medio de cómo movilizarse, sus electrodomésticos y tener una vida digna. Entonces lo que le espera es a este país es mayor pobreza, mayor desempleo y mayor migración, que son los resultados que hasta este momento tenemos, que son resultados muy nefastos. Sí, es importante, Evangelina, y esto como un adagio muy popular, como dicen, para ponerle la tapa al pomo, viene luego estas reformas tributarias, que yo creo que ustedes también están enterados, porque es un tema importante, hablarlo también aquí con ustedes, escuchar la opinión de ustedes como representantes del sector sindical, obrero y organizado del país, estas reformas tributarias que, bueno, yo he escuchado acá, por lo menos los microempresarios de San Pedro Sula están sumamente preocupados, ya hablan de centenares de personas sin empleo, ya hablan de miles de personas, más de los 2-3 millones de hondureños que están sin empleo. Esto también es un tema que merece también, bueno, escuchar la opinión de ustedes y merece la atención del gobierno, de los diputados, de los miembros honorables diputados del Congreso Nacional. ¿Qué va a pasar con esta reforma tributaria? Se habla que algunas empresas han sido favorecidas por años y todo esto, pero ¿qué va a pasar con todo esto, Evangelina? Quiero escucharla en el contexto de esta temática también, de mucho interés, y escuchar la opinión de ustedes. Bueno, las 3 centrales obreras acudimos a una socialización que hizo el director de la SAR, el señor Marlon Ochoa, estaba ahí la ministra de Finanzas Rixi Moncada. Quiero decir de que se nos hizo una amplia exposición de la iniciativa que tiene el gobierno de la reforma tributaria. Lo que yo puedo entender a lo que se nos explicó, es una necesidad hacer esa reforma, porque lo que yo decía antes, aquí muchos, sobre todo empresarios, violentan tanto las leyes que por eso es que tenemos estas consecuencias. Y hemos dicho bien claro, y se lo dijimos ya a la Asociación de Maquiladores, nosotros no vamos, ningún dirigente sindical vamos a estar de acuerdo con empresas que violenten esa ley de zonas libres. Y a nosotros se nos explicó ahí, se va a respetar el derecho adquirido que las empresas ya tienen. Aquí hay muchas empresas de la maquila que ya tienen garantizado 10 años, 15 años, y eso se respeta. Eso nos dio tranquilidad a nosotros, porque eso quiere decir que no es que la ley de zona libre la liquidan y que quedan en el aire las empresas. No, hasta donde yo pude ver no es así. Sí eliminan la ley de zona libre y viene una nueva ley de zona libre para los nuevos inversionistas que van a tener que el Estado va a tener que poner un mejor control. Inclusive recomendamos en esa nueva ley de zona libre que debe llevar un artículo sobre el derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva, porque no es posible que vengan empresarios aquí a decir yo vengo a Honduras pero no tengo por qué aceptar un sindicato, no es así. Entonces, es una preocupación al inicio para nosotros cuando escuchamos la reforma, cuando se nos dijo se elimina la ley de zona libre, pero hasta donde yo pude escuchar, el señor Marlon Ochoa nos explicó, no es que en el caso de la maquila, que genera 160,000 en este momento empleos directos, porque en diciembre la maquila perdió cerca de 22,000 empleos directos, netos, directos. Entonces,
no es que la maquila así va a ser el daño directo de inmediato, pero sí van a tener que, una nueva ley que van a tener que someterse. La maquila en Honduras tiene mucha ventaja, mucha ventaja, la ubicación geográfica, el puerto, la mano de obra de calidad. Imagínense cómo compite Honduras, que los países cerca, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, tienen los salarios más bajos. Honduras tiene el salario mínimo más bajo en maquila. En maquila Honduras tiene el salario de $450, en Nicaragua son 290. Imagínense, y 450 tiene Honduras. ¿Por qué la maquila está en Honduras? Está en Honduras porque tiene mejores condiciones, tiene una mano de obra de calidad, tiene el puerto, donde es un puerto que está certificado, es más rápido para que el producto lo muevan. Entonces, pero eso no quiere decir que nos vamos a relajar. Nosotros sí estamos preocupados por la pérdida de empleo que está teniendo la industria. Entonces, esas reformas tributarias, lo que a nosotros se nos explicó, y yo puedo decir lo que se nos explicó, yo no sé qué pueda resultar después porque tengo entendido que están socializando la ley con todos los sectores. Lo que a nosotros se nos explicó en relación a lo del zona libre, lo de la maquila, las empresas de zona libre, es que se respeta lo que ya tienen garantizado. Si esta empresa X, una marca X, ya tiene garantizado 15 años de inversión en Honduras y los beneficios que la ley de zona libre tiene, se los van a respetar. Ahora, pero aquí, doña Evangelina y Joel, pero yo conozco que la maquila tiene que estar casi 30, 40 años, tengo entendido, ¿no? Llegaron desde el gobierno del señor Ascona hasta la maquila aquí, cuando el señor José Simón Ascona inició la industria de la maquila a través de Choloma y luego se fue expandiendo a otros municipios. Pero también yo entiendo que la maquila, Joel, concluyo con Evangelina, ha tenido una serie de beneficios históricamente, no creo que se lo estén quitando, no sé cuál es el argumento que pueden tener ellos en este momento, Evangelina. Bueno, es que también la ley dice que debe de estarla revisando, creo que es cada 10 años. Cada 10 años la ley da el permiso y cada 10 años la tienen que estar revisando, ¿verdad? Entonces, en el gobierno anterior tengo entendido que revisaron y extendieron el periodo, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Pero aquí hay un problema serio, es que es un problema de pago de impuestos, aquí hay una desigualdad en el pago de impuestos, aquí hay negocios que no tienen nada que ver con maquila, pero que tienen unas leyes increíbles de exoneraciones de impuestos. Imagínense que aquí los trabajadores pagan impuestos y los empresarios no pagan impuestos. En la maquila simplemente hay una cuestión injusta y lo hemos dicho. Sin dar nombres, hay un montón de franquicias aquí, ¿verdad? Aquí hay un montón de franquicias exoneradas, pero es que si ustedes... Pero hay otros beneficios que les están dando a otro tipo de industrias. Aquí hay hasta hoteles exonerados, aquí hay de todo. Entonces, yo creo que sí es necesario reformar esa reforma tributaria, yo creo que sí es necesaria, pero que tiene que ser de una manera bien consensuada. El Estado tiene que revisar con los sectores, porque aquí es injusto, los trabajadores en la maquila pagan impuestos y las empresas no pagan impuestos. Entonces, nosotros hemos dicho y lo hemos denunciado esto, que injusto es esto, que un trabajador que pasa de los 200,000 en el año tiene que pagar impuestos y la maquila no paga. Entonces, y eso lo hemos hablado hasta con la ministra de Finanzas, que es correcto lo que ella dice, hay una desigualdad en el tema de pago de impuestos y el sector obrero no podría estar en contra de eso. Nosotros estamos a favor de que se debe pagar impuestos, pero tenemos que ver cómo también cuidamos el empleo en este país. Tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar este tipo de industrias porque es lo que viene a Honduras. Pero no estamos en contra de la maquila, lo hemos hablado, vamos a defenderlo, pero también vamos a defender los empleos. Ahora, Joel, desde que se dio este debate sobre esta ley de las reformas tributarias, los primeros que lanzaron el grito al cielo fueron los microempresarios. Por lo menos acá de San Pedro Sula hemos tenido testimonio de varios dirigentes de la AMPI, de las diferentes, de la pequeña y mediana industria de San Pedro Sula, de la costa norte, argumentando la cantidad de hondureños, la cantidad de hondureños que pueden quedar sin un empleo, porque obviamente ellos se ven afectados porque no gozan de ningún beneficio con estas reformas tributarias. ¿Cuál es la percepción de Joel López de la FIT?
Mire, la verdad que aquí todo se sataniza, ¿verdad? Se recuerde ahorita con la cuestión de esta ley de empleo por hora, que dijeron que el turismo iba a perder 43,000 empleos y que los perdió. Es falso, es falso. La gente siempre contrata a personas para laborar durante esa jornada. Ese tiempo que es una semana y lo despiden. Así es, igual que en Navidad, es lo mismo. Entonces que nos estén diciendo esas cuestiones. Ahora son empleos momentáneos. Sí, son empleos momentáneos y ellos todo el tiempo lo hacen. Ahora no sé, con la cuestión de los microempresarios, ellos siempre han tenido un trato preferencial. Si vemos en la cuestión del salario mínimo, tienen un salario diferenciado para ellos. De 1 a 10 trabajadores hay un salario y de 10 para arriba hay otro. Entonces, ¿quiénes se benefician de eso? Son los microempresarios. Entonces, no sé a ellos en qué les puede afectar la cuestión de pagar impuestos. No sé, ¿será que ellos no pagan impuestos para que estén peleando porque esta ley no se apruebe? Porque eso es injusto, que nosotros, la mayoría de los ciudadanos, paguemos impuestos. Imagine que según las cifras que nosotros tenemos, de cada 10 lempiras que entran a las arcas del Estado, 7 provienen de los trabajadores, de la gente pobre, y 3 lempiras de la gente adinerada. Eso es injusto, debe haber una equidad. Porque haber una equidad en la cuestión de los impuestos, el Estado tiene la capacidad de tomar más dinero y hacerle frente a las demandas sociales, y en estas condiciones va a ser difícil. Entonces necesitamos un pacto de patriotismo, que la gente sea responsable y que quieran este país y decir, vamos a aportar nosotros igual que los demás trabajadores, igual que la demás población. Si queremos efectivamente que este país salga del atolladero que tenemos, que haya generación de empleo, que el gobierno pueda invertir más en infraestructura, en educación, en salud, pues va a depender del grado de ingreso que tenga el Estado. Aún, Joel, y con todas las reformas que hicieron al modelo en el gobierno anterior hace ya 8 o 10 años, que se hicieron para poder combatir la defraudación fiscal, que bueno, es del conocimiento del pueblo hondureño que este es un modelo que se trajo del gobierno de Ecuador en aquel momento para poder contrarrestar la defraudación fiscal. Aún así, todavía hay quienes evaden al fisco hondureño. Sí, eso es lo tremendo, Neto. Si vemos la generación de ingresos, se mejoraron, sí, vamos a ser conscientes, hubo mayor ingreso del Estado, pero aún así hay formas de cómo la gente sigue evadiendo el pago de impuestos. Mire, si hay gente que incluso se ha aliado a las cuestiones, hay en la misma maquila, en la industria de la maquila, ahí tenemos otro tipo de gente que está adherida a ese régimen para beneficiarse. Por ejemplo, tenemos la caña, tenemos la ocra, tenemos el melón, tenemos hasta el camarón, tenemos hasta los refrescos, un montón de gente que se ha adherido a esos regímenes para no pagar impuestos de introducción de sus materias primas, de su maquinaria. Entonces, eso es injusto, pues, y entonces todas esas cosas deben revisarse para que el Estado tenga mayor captación de ingresos y pueda hacerle frente a las demandas sociales. Sí. Evangelina, este régimen de importación temporal, queda vigente, ¿no? Este beneficio que tiene, ¿verdad? El RIT, que entiendo que tiene ya más de 10, 20 años de estar en vigencia. Sí, y ese es uno de los que probablemente va a desaparecer, porque... ¿Por qué desaparecería? Bueno, porque hay empresas que han incumplido. Mire, hay empresas que según ese régimen solo tienen que vender el 40% en el país, ¿verdad? Los regímenes tienen regulaciones y hay empresas que están vendiendo el 80 y el 90% en Honduras. Esto lo manejo yo porque lo escuché del ministro Elazar. Yo estoy diciendo las cuestiones que nosotros escuchamos en la reunión. Y si eso es así, se lo dijimos al ministro Elazar, es correcto entonces que repongan más regulaciones, porque este es el tema. Los empresarios tienen que aprender a respetar las leyes. El problema es que también, como no hay auditorías, no hay supervisión del Estado mismo, por eso muchas empresas aquí se exceden. No, nosotros más bien hacemos un llamado al sector empresarial. Señores, por favor, cumplan con esas leyes, no se excedan, no abusen, porque por eso es lo que va a pasar. Este gobierno está revisando todo ese tema de exoneraciones y está revisando el nivel de impuestos que se deben de pagar. Aquí hay una desigualdad.
Y no solo, hay otros temas que pudiera decirlo, pero no lo quiero mencionar, porque hay otro sector de la economía de este país que no quiere pagar impuestos. Sí, debo de entenderle, Evangelina y a Joel, debo de entenderles a ustedes como dirigentes que están satisfechos, comparten todas estas reformas tributarias que pretende hacer el gobierno y que por cierto este proyecto no ha llegado al Parlamento para que sea aprobado por los diputados, no lo ha enviado el Poder Ejecutivo, esta reforma a esta ley. En esa reunión se lo dijimos al ministro, a la ministra de Finanzas, y ahí estaba también el señor, el expresidente Manuel Zelaya, que socialicen más ese proyecto de ley, y en la medida que lo socializan va a haber más aceptación, porque a lo que a nosotros se nos socializó no está mala la iniciativa, lo que a nosotros se nos socializó. Entonces, pero que tenemos que tener cuidado, y le dijimos, cuidemos lo que genera mano de obra, cuidemos estos empleos, pocos empleos que tenemos, pero cuidémoslos, se lo dijimos al gobierno, pero también que haya justicia con el derecho de los trabajadores, con el tema de salario, con el tema del nivel de desempleo. Honduras no está creciendo en el nivel de inversiones. Entonces, ¿por qué? Porque también hay todo lo que decía Joel, aquí satanizan muchas cosas. Cuando salió la noticia de la reforma tributaria y que se iba a eliminar, empezaron por todos lados diciendo que la inversión no venía, que se iban a ir las empresas. Pero mire, en la medida que van socializando, creo que también van entendiendo algunos sectores que probablemente la iniciativa de este gobierno no es dañar, no es desempleo. Joel, cuando hablamos de la palabra corrupción, nosotros lo primero que nos viene a la mente es el funcionario público, el ministro, el diputado, etcétera. Pero también el sector privado existe, usted lo dijo hace poco, me lo ha dicho a Evangelina, la evasión fiscal. Yo le preguntaba a usted hace algunos instantes, ese modelo que se trajo copiado del gobierno de Ecuador en cuanto a reformar para poder pues, contrarrestar o combatir la evasión fiscal. Y usted me lo ha confirmado, aún todavía, los dos me lo han confirmado, aún todavía continúan evadiendo al fisco los empresarios hondureños. Bueno, es que mire, Neto, la gran situación de crisis que vive el pueblo hondureño es parte de la corrupción, es una cuestión que le hemos tenido incrustada en la mayoría de la sociedad y principalmente en aquellas clases pudientes, ¿verdad? Imagínese con esto de las exoneraciones, aún hace un par de años, pudimos ver de que habían deudas de Hondutel, deudas de la ENE, deudas de servicios de agua que fueron condonadas a las grandes empresas. Entonces a un pobre no le condonan que deba luz, inmediatamente que debe un mes de luz le van a cortar la energía. Sin embargo a muchos empresarios les condonaron esa deuda y todos lo sabemos. Aquí todo el mundo sabe a qué grandes corporaciones les exoneraron les perdonaron las deudas que tenían de energía y de telefonía. Entonces ha habido una corrupción, y esa corrupción, en la medida en que no la combatamos, vamos a seguir teniendo los resultados que la sociedad hasta este momento tiene, de pobreza, de miseria, y eso es lo que deseamos que se combata. Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa de publicidad. Cuando regresemos, televidentes de HCH Televisión Digital, en actualidad de 11 a 12 aquí desde San Pedro Sula. Y miren, importante, doña Evangelina nos ha dado datos reveladores de lo que está pasando con la maquila. Muchas veces nosotros los periodistas cubrimos diariamente noticias. El empresario tal dice, viene industria de la maquila, inversión millonaria, pero solamente es en los medios, pura alaraca, así como usted lo ve y lo escucha. Aquí tengo quien me lo va a decir, doña Evangelina Argueta, me lo va a decir, no teme perder la chamba, ¿verdad? Pero me lo va a decir. Ella dice, vamos, después de nuestra pausa de publicidad, ¿qué está pasando con la industria de la maquila? ¿Están comprando los Estados Unidos productos o no? Bueno, después de nuestra pausa, alarmante los datos en la industria de la maquila en ese aspecto. Así que no todo lo que brille es oro en nuestro país. Vamos a publicidad, ya venimos en actualidad de 11 a 12, aquí desde San Pedro Sula, ya volvemos en instantes.